Bien, hoy voy a hablaros de la cesión ilegal de trabajadores, que es un fenómeno bastante extendido a día de hoy. La cesión ilegal de trabajadores, digamos que a la hora de definirla, es clave tener claro lo que es la cesión de trabajadores. La cesión de trabajadores implica que un trabajador es contratado por una empresa y esa empresa lo pone a disposición de otra empresa para que esa segunda empresa sea la que lo dirija dentro de su estructura organizativa, la que lo dirija, lo coordine, le dé órdenes, le dé instrucciones, le aporte el material de trabajo, es decir, le trate como a un trabajador más de su empresa. Entonces la cesión de trabajadores básicamente es eso. Yo contrato a un señor y se lo cedo a otra empresa para que trabaje dentro de esa empresa, bajo la dirección, la estructura, la organización de esa empresa. La cesión de trabajadores solamente es legal cuando las hacen empresas de trabajo temporal para cubrir necesidades que no sean estructurales ni permanentes de la empresa usuaria, es decir, necesidades temporales. Por eso se llaman empresas de trabajo temporal. Esto implica que una empresa de trabajo temporal puede contratar a un señor para que trabaje en otra empresa, limitándose a la empresa de trabajo temporal a pagarle el sueldo, porque el que le dirige, le coordina es el otro empresario. Si el cliente de la empresa de trabajo temporal pues tiene una necesidad de que pues necesita camareros para un catering, o necesita aumentar la plantilla de camareros porque tiene un bar y va a celebrarse una fiesta de 500 personas dentro del bar. Pero como digo, fuera de esas, digamos, de esos picos de producción, de esas necesidades meramente temporales, una empresa de trabajo temporal no puede cubrir las necesidades de otra empresa, las necesidades indefinidas, permanentes de otra empresa, porque solamente puede aportarle trabajadores con carácter temporal para necesidades temporales. Y como digo, las empresas de trabajo temporal son las únicas que pueden cubrir las necesidades de otras empresas a través de la cesión de trabajadores. Ninguna empresa que no sea una ETT puede ceder trabajadores de su plantilla a otra empresa. Porque las claves de la relación laboral, entre las claves de la relación laboral está la dependencia y la ajenidad. Es decir, si yo te contrato a ti, tengo la obligación de mantenerte dentro de mi estructura organizativa, dentro de mi empresa. No puedo cederte a otras empresas y que yo te esté pagando la nómina y tú estés trabajando para terceros dentro del ámbito organizativo de esos terceros y dirigido por esos terceros. Bien, las razones por las que a día de hoy mucha gente, muchas empresas recurren a la cesión ilegal de trabajadores, básicamente son económicas. Es decir, las empresas que se dedican ilegalmente a ceder trabajadores pues, a otras empresas o administraciones públicas son empresas que suelen tener convenios propios en los que se le paga menos al trabajador de lo que cobraría si trabajase en la empresa usuaria. Y en los casos de la administración ya no digamos, porque la administración siempre suele tener convenios, en el caso de los ayuntamientos, siempre tiene una estructura retributiva mejor que la estructura retributiva de la calle. Entonces, cuando una universidad, un ayuntamiento, se beneficia de la cesión ilegal de trabajadores, a través de la subcontrata de otra empresa que le da a los trabajadores que necesita para operar allí, pues se está ahorrando muchísimo dinero. Se está ahorrando muchísimo dinero porque están cobrando menos, ya que son trabajadores formales de la empresa de fuera, aunque en realidad están trabajando para la administración y deberían estar dados de alta en la administración. Entonces, la principal causa de la cesión ilegal de trabajadores es económica. Y aparte de esto, también se recurre a la cesión ilegal de trabajadores porque, bueno, el sueño de todo empresario es tener gente que trabaje para él sin obligaciones. Es decir, que si el trabajador se pone mal o que si el trabajador tiene una baja, que si el trabajador quiere reclamar algo, él se pueda lavar las manos y sea otro el que responda. Es por eso que a día de hoy se recurre mucho a la cesión ilegal de trabajadores. Empresas que tienen a lo mejor 50 trabajadores en su plantilla, daos de alta por ellas y otros 20 daos de alta en empresas que se los ceden. Y no hay diferencia real entre los unos y los otros. Todos trabajan dirigidos por el jefe de personal, con el material que les da la empresa principal, pero unos están dados de alta en esa empresa principal y otros están dados de alta en otra empresa. Y los de la empresa principal cobran 2.000 euros al mes y los de la otra empresa cobran 1.200 euros al mes. Bien, las consecuencias legales de la cesión ilegal de trabajadores son
que el trabajador tiene derecho a integrarse en la plantilla de la empresa para la que realmente está trabajando. Esto es fundamental y es algo tremendamente beneficioso para el trabajador, pues cuando existen esas diferencias salariales y cuando realmente él quiere seguir con su, digamos, carrera profesional dentro de la empresa principal porque es más solvente. Para que el juez aprecie la existencia de cesión ilegal de trabajadores es muy importante que se dé alguno de estos requisitos. El primero, que exista una desvinculación práctica entre el trabajador y la empresa que lo tiene contratado. Es decir, que la empresa que lo tiene contratado básicamente se dedique a firmar las nóminas, pero que no haya un responsable de esa empresa que supervise, coordine, dirija al trabajador, sino que el trabajador esté supervisado, dirigido, coordinado por el responsable de recursos humanos o el jefe inmediato de la empresa a la que se le ha cedido. En segundo lugar, que no exista una diferenciación práctica entre los trabajadores de una empresa y los trabajadores cedidos a una empresa y los trabajadores dados de alta en esa misma empresa. Es decir, el típico caso del equipo de informáticos donde 2 están dados de alta en una empresa externa y 5 están dados de alta en la empresa principal. Pero todos están dirigidos por el jefe de informática de la empresa principal y tienen sus equipos de trabajo proporcionados por la empresa principal, eh, se toman las vacaciones más o menos en las mismas fechas, tienen la misma dinámica de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, la clave está en que el trabajador cedido esté desvinculado de la empresa que lo cede en un sentido organizativo, que quien le organiza, le dirige, le da órdenes, sea el jefe de personal, el jefe inmediato, el responsable de la empresa a la que se le ha cedido, y que un observador externo que entre a esa empresa vea que no hay diferencia entre los trabajadores dados de alta en ella y los trabajadores que se le han cedido. Luego también hay otros elementos menores, como por ejemplo, quién te autoriza las vacaciones, quién diga, a quién le tienes que dar los partes de baja si te pones malo, que las empresas las suelen utilizar como argumento en los juicios para decir, no, mire, es que sí que hay una vinculación con el trabajador respecto de la empresa que lo tiene contratado, pero son elementos que el juez no los suele tener en cuenta. Es decir, evidentemente, si yo estoy contratado por una empresa, pues los partes de baja, si me pongo malo, se los tengo que dar a ella. Y las vacaciones formalmente se las tengo que pedir a ella, aunque luego yo tenga correos electrónicos que demuestran que a quien se las he pedido ha sido a la empresa en la que me tienen cedido. Y quien me ha autorizado realmente las vacaciones diciéndome en un mail, sí, te puedes ir de vacaciones porque en esa fecha no nos hace falta, ha sido el responsable de la empresa en la que me tienen cedido, sin perjuicio de que yo haya tenido que cumplir el formalismo de coger a mi jefe oficial de la empresa donde estoy contratado y decirle, oye, me tomo las vacaciones en estas fechas, pero previamente las he pactado con la empresa a la que me tienen cedido. Claro, es muy importante distinguir entre lo que son los equipos de trabajadores y lo que es la verdadera cesión ilegal de trabajadores. Es decir, si yo soy una empresa de limpieza y me encomiendan el servicio de limpieza de un hospital y yo cojo a mi cuadrilla de trabajadores con su responsable, su jefe, y me voy allí, pues aunque estén trabajando en las instalaciones del hospital, no hay cesión ilegal de trabajadores. La cesión ilegal de trabajadores existe cuando no cojo cuadrillas organizadas de trabajadores y los mando a trabajar a una empresa. Cuando no cojo equipos míos con su jerarquía interna y los mando a trabajar. Sino cuando contrato a trabajadores aislados o pequeños grupos de trabajadores y los envío a otra empresa para que presten sus servicios, pues bajo el poder de dirección de esa empresa, coordinados, dirigidos, organizados por esa empresa y con los medios materiales que les da esa empresa. El tema de los medios materiales, digamos que es el segundo que más suelen valorar los jueces a la hora de determinar si es cesión ilegal. El primero es quién te da las órdenes, quién te coordina, quién te dirige, en qué equipo estás integrado. Y el segundo es quién te da los materiales. Si tu empresa te da algún pequeño material para trabajar, la empresa que te tiene contratado oficialmente, pues dependiendo del juez lo puede tener en cuenta o no. Pero si aparte de, pero como digo, el elemento principal es el ámbito de organización en el que tú estás prestando servicios y la persona que te dirige. Es decir, si ese primer requisito se da, es posible que el juez, aunque tu empresa para cubrir el expediente te dé alguna herramienta de trabajo, algún material de trabajo, la empresa que te tiene contratado,
valore que existe cesión ilegal de trabajadores, porque la clave es esa. La clave es la cesión, la clave es la puesta a disposición. Bien, en cuanto a la forma de denunciarlo, como os he dicho, la consecuencia de la cesión ilegal de trabajadores es que tú tienes derecho a integrarte en la empresa para la que estás trabajando y a cobrar las diferencias salariales entre lo que estabas cobrando en tu empresa y lo que estás cobrando en la nueva del último año. Si consigues que el juez te dé la razón y declare que tienes derecho a integrarte en la plantilla de la empresa donde estabas trabajando, te integrarás como trabajador indefinido y además blindado. Blindado en el sentido de que, como has ganado un juicio, si intentan despedirte, tu despido se declarará nulo por ser una represalia y tendrán que readmitirte. A no ser que sea un despido justificado porque has cometido una falta muy grave. Pero si es un despido que no se deriva de un incumplimiento grave por tu culpa, que el convenio colectivo diga que es causa de despido, no habrá consecuencias. Bien, la ley dice que para demandar por cesión ilegal es imprescindible que tú estés dado de alta en la empresa en ese momento. Es decir, si yo he estado cedido a una empresa y 5 meses después demando para decir que tengo derecho a estar allí y que la demanda de cesión ilegal está perdida. Es clave que en el momento en el que yo demando o en el momento en el que pongo la papeleta de conciliación previa a la demanda, yo esté dado de alta en la empresa. Aunque la jurisprudencia ha establecido una excepción. Y esa excepción es que si me despiden, si la empresa que me tiene contratado me despide, aprovechando los 20 días de plazo que tengo por despido, puedo plantear la cesión ilegal, los 20 días que tengo para demandar por despido, puedo aprovechar y plantear la cesión ilegal y demandar por despido a las dos empresas. Y si gano, pues se me readmitirá. Bueno, las consecuencias del despido se materializarán en cualquiera de las dos empresas. Si lo que quieres es quedarte en la empresa, yo siempre recomiendo demandar por cesión antes de que te despidan. Porque si demandas después de que te despidan, tu despido va a ser improcedente. Y lo único que vas a ganar va a ser que bueno, a no ser que puedas probar que te han despedido como represalia por algo, o por estar embarazada, o por haber reclamado tus derechos. Pero como tu despido no se declare nulo a causa de esa represalia, lo único que va a pasar es que te va a pagar la indemnización por despido improcedente o una empresa o la otra, pero ya está. Entonces, por ese motivo, yo siempre recomiendo demandar por cesión ilegal antes de, porque si demandas antes de que se produzca el despido, si te despiden después, tú puedes decir que ese despido es nulo y cuando ganes el juicio por cesión ilegal, la consecuencia va a ser la readmisión, porque se va a entender que el que te despidieran a raíz de demandar es una represalia. Por el contrario, si te esperas a demandar después, lo más que vas a conseguir es un despido improcedente y no te vas a poder quedar en la plantilla de la empresa para la que verdaderamente estabas trabajando. En este sentido, para acreditar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, yo siempre recomiendo lo mismo. Correos electrónicos con órdenes que te den, es decir, volcarte todos los correos electrónicos, irlos guardando uno por uno, todos los correos electrónicos en los que te dé órdenes el jefe de la empresa en la que estás cedido, WhatsApp, grabaciones, testimonios de compañeros. La clave es esa. Es decir, la clave es probar que no hay diferencia real entre ti y el resto de compañeros que sí están dados de alta en la empresa a la que te han cedido. Y no hay diferencia en cuanto al protocolo de trabajo, en cuanto a la persona que os da las órdenes, en cuanto a la organización del equipo donde estáis, que estéis indistintamente unos y otros, en cuanto a los medios materiales, quién nos proporciona los medios materiales, aunque esto no es tan importante como lo otro, pero también es relevante. En suma, que se está cometiendo el fraude de tenerte en una empresa mientras te has dado de alta en una empresa, mientras prestas servicios para otra, con el fin de ahorrarse dinero y con el fin de que esa otra empresa pueda desentenderse de ti. Bien, pues estas son las claves de la cesión ilegal de trabajadores. Espero que os haya interesado. Gracias.